Empezamos a grabar. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí, perdón tanta vuelta. Confirmemos entonces que tengamos la pantalla compartida y el audio, por favor. ¿Sí? Bien, perfecto. Estamos. Sí, Ya, ahora sí, ahora sí. Vamos entonces, porque este concepto es súper importante, entonces es mejor explicar esto bien y no, no, no dejar esto a mitad de camino allí. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar bien. Tenemos ahora la variable B, que es nuestra variable de interés. Tenemos el segundo concepto, que es la probabilidad de conocer B, y tenemos la información perdida en B. Entonces, la información perdida en B es, si yo tengo, si yo tengo mucha información perdida, pues entonces yo no sé decir nada de B, por lo tanto la incertidumbre en B es muy alta y la probabilidad de conocer B es muy baja. Entonces, si la información perdida, por el contrario, ¿no? La información perdida en B es muy pequeña, es decir, tengo mucha información sobre B, la probabilidad eh, de conocer B, pues entonces también se va a ver afectado. Entonces, ¿de qué manera? En la manera como aparece el gráfico que está acá abajo en la postulación 1, ¿no? En el postulado 1. De tal forma que esta información perdida, ¿verdad? Mientras más alta es, ¿sí? La información perdida, menos probabilidad de conocer B tengo. Y mientras más baja sea la información perdida, más alta es la probabilidad de conocer B. ¿Sí? Entonces yo sé que esa función que está yendo detrás del concepto de información perdida y de probabilidad de conocer es una función que tiene que ser decreciente. Entonces, después, el segundo postulado lo que nos decía era que si yo ahora tengo eh, que al conocer B, ese conocimiento o esa información en B depende de dos variables adicionales que vamos a llamar B1, B2, es decir, que el conocimiento de B va a depender de dos variables que son B1, B2, y esas dos variables son independientes, entonces yo puedo decir matemáticamente que la probabilidad de conocer B va a ser la probabilidad de conocer B1 por la probabilidad de conocer B2. ¿Sí? Y eso es así para cualquier variable que sea independiente. Entonces, si B1 y B2 son independientes, y el hecho de que B esté condicionado a B1 B2, la probabilidad de conocer B es la multiplicación de las probabilidades de B1 y B2. Y también tenemos entonces otra ecuación, la que nos dice a nosotros que la información perdida en B es la sumatoria de la información que yo pierdo en 1 más la información que yo pierdo en 2. Como el hecho de hablar de información perdida es medio complicado, uno lo puede pensar siempre como información ganada. Es decir, la información, no, o sea, digamos, la contraparte, ¿no? Yo puedo pensar en que la información que yo gano en B sería la información que yo gano desde B1 más la información que yo gano desde B2. Entonces, si eso funciona así para la información que yo gano, también funciona así para la información que yo pierdo. Entonces, en particular, este I, recuérdense, es información perdida. Es la información que yo pierdo o que yo no tengo, que es la información que me falta. Entonces, a partir de esta última ecuación, ¿sí? De esa última ecuación, y de saber de que la relación entre la probabilidad de conocer y la información perdida es una función f, que todavía no sé bien cómo es, yo puedo entonces empezar a elaborar un desarrollo interesante, ¿no? Entonces yo parto primero por ese segundo postulado que está acá, ¿sí? Parto de allí. Y ahora, yo tomando esta relación que está acá arriba, es decir, asumiendo que la información perdida en B es una función de la probabilidad de conocer B, yo ahora esta definición de esa función que está allí la puedo utilizar para pasar de este primer punto a este segundo punto, ¿sí? De tal manera entonces que yo puedo utilizar este concepto para poder expresar entonces la información perdida como una función de la probabilidad de conocer B. Y acá la información perdida de B1
sería entonces una función que depende de la probabilidad de conocer B1, y donde la información perdida de B2 es una función que depende de la probabilidad de conocer B2, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es tomando esta definición del postulado 1, introduciéndola en el postulado, en la segunda ecuación del postulado 2. Una vez que yo hago eso, yo puedo ahora estudiar qué pasa con la probabilidad de B, de conocer B. Y yo puedo entonces decir, debido a esta primera ecuación que está acá, de que la probabilidad de conocer B está asociada a la probabilidad de conocer B1 y B2 con esta ecuación, ¿sí? Entonces yo puedo expandir este término como la probabilidad de conocer B1 por la probabilidad de conocer B2. Y al hacer eso, entonces yo llego a esta expresión que está acá abajo, que es una expresión bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora puedo entender esa expresión, yo puedo entender todo esto como una variable x, entonces esto que está acá sería esa variable x, y todo lo que está acá, o sea, la probabilidad de conocer B2 como una variable y, y esto como una variable y. Si yo lo veo de esa forma, yo llego entonces a que uniendo el postulado 1 y el postulado 2, que es lo que estamos haciendo, la función f tiene que tener esta propiedad, ¿sí? Es decir, que la función f, aparte de ser decreciente, como lo dice el postulado 1, al unir postulado 1 y postulado 2, nosotros llegamos a que la función f tiene que ser una función que, tal que cuando yo tengo una variable x por una variable y, sea la función evaluada en x más la función evaluada en y. Y la única función que tiene esa propiedad es la función del logaritmo. Es decir, f tiene que ser logarítmica. Y no solamente logarítmica, sino que f tiene que ser logarítmica y decreciente. Entonces, yo ahora, del primer postulado que estaba acá, yo puedo decir entonces que la relación entre información perdida y probabilidad de conocer tiene que ser algo de este estilo. Es decir, de algo que sea un menos logaritmo. Entonces, uno decide utilizar un logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque de esa manera yo trato de normalizar la información perdida de tal forma de que la información perdida sea 1 cuando la probabilidad de conocer B sea 0.5. Es decir, que la probabilidad de conocer B y la probabilidad de no conocer B son iguales, entonces la información perdida en B va a ser 1. ¿Sí? Es como una especie de normalización. Y eso se realiza de esa manera como un estándar. ¿Sí? Entonces la información perdida, eso es lo que significa la información perdida. ¿Qué sucede ahora si yo digo ahora que B, ¿verdad? Va a ser una variable discreta X, que va a tener o que puede tener diferentes estados distintos, ¿no? X1, X2, hasta Xn. Por ejemplo, la variable X puede ser el número que sale en el dado, en un dado. Entonces, las posibilidades de esa variable X podría ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Yo también pudiera entender X como si fuese cara o sello. Entonces, el X1 sería cara y el X2 sería sello. ¿Sí? Es decir, yo puedo entender ahora B como una variable discreta. Si yo tengo entonces una variable discreta y esa variable discreta puede tener diferentes estados, resulta que y cada uno de esos estados tiene asociada una probabilidad de esa variable estar en el estado, ¿sí? Por ejemplo, un dado que sea justo, ¿no? Un dado justo, digamos, no trucado, la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, siempre va a ser un sexto. Entonces aquí yo voy a tener que esta probabilidad de estar en el estado 1 va a ser un sexto, la probabilidad de estar en el estado 2 va a ser un sexto y así sucesivamente. De esa forma, yo puedo entonces encontrar el valor esperado de la información perdida, porque ahora la variable b o la variable x pasa a ser una variable incierta, ¿no? Una variable incierta pero discreta.
Y se define entonces ese valor esperado de la información perdida sobre la variable, tal cual como se definió con esta función que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces lo que hacemos es desarrollar esa sumatoria que está allí, para tomar en cuenta todos los estados posibles con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Y a eso se le conoce usualmente como h. Para una variable continua, si x es continua, pues entonces esto sería exactamente lo mismo, la única diferencia es que la sumatoria pasa a ser una integral, que es esta integral que está acá, y este p ya no va a ser, no va a tener un significado de probabilidad de estar x en un estado, sino que va a ser la función de densidad de probabilidad de x, ¿sí? Entonces, este p que está aquí arriba es probabilidad, este p que está acá abajo es función de densidad de probabilidad. Y eso es entonces el primer recuadro, este que está acá arriba, para variables discretas, este que está acá abajo cuando x es continuo. Y ambas se le conoce como h. Y ese h es lo que se conoce como entropía de información. Entonces, la entropía de información lo que nos dice a nosotros es el valor esperado de la información perdida en x. ¿Sí? Y eso es lo que está acá abajo. Entonces, el valor esperado de la información perdida es lo que se conoce como entropía de información. Y en otras palabras, o digamos que en un lenguaje un poco más, más laxo, lo que nosotros estamos diciendo es que la entropía es una medida de la incertidumbre que hay en una variable. Eso quiere decir entonces que información perdida es igual que incertidumbre. Mucha información perdida es mucha incertidumbre, poca información perdida es poca incertidumbre. Entonces, cuando yo calculo cuál es la entropía de una variable, si esa entropía me da un valor muy alto, quiere decir que la incertidumbre en esa variable es muy alta. Si, por el contrario, me da un valor muy bajo, quiere decir que, o sea, si la entropía me da un valor muy bajo, quiere decir que la información perdida o la incertidumbre de esa variable es muy baja. Vamos a ver un ejemplo para ver si esto lo podemos dejar en un poco más claro. Yo voy a hablar acá de que tengo una variable que está asociado al lanzamiento de una moneda. Esa variable x la vamos a interpretar como el lado, si es cara o es sello, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de que tenemos, x1 como cara, x2 como sello. Entonces nos vamos a la definición ahora de que tenemos por lo menos un lanzamiento justo de moneda, es decir, que la probabilidad de que salga cara sea 0,5 y que la probabilidad de que salga sello sea 0,5. ¿Sí? Es un lanzamiento de moneda justo, así, con fair play, con un juego justo. Entonces, nuestro concepto nos dice que la entropía de información o el valor esperado de la información perdida es esto que está acá, ¿sí? Y para nosotros entonces calcular ese cociente, o esa suma, perdón, lo que hacemos es, bueno, es probabilidad de que sea cara por el log 2 de la probabilidad de cara. Aquí me faltó un menos acá en esta formulación. Por aquí. Me da a mí entonces, bueno, esto es el 1 medio por el log 2 de 1 medio. Y después entonces hay que sumarle la probabilidad de estar en el sello. Entonces esto es la probabilidad de estar en el sello por el log 2 de la probabilidad de estar en el sello. Y si ustedes sacan esa cuenta, eso les da 1. ¿Sí? ¿Sí? El valor, este valor 1, que está acá, no nos dice nada por sí solo. ¿Sí? Este valor 1, es decir, el valor de la entropía de información, nos dice un número que para nosotros no tiene hasta este momento ninguna referencia. Nosotros necesitamos comparar ese número contra algo. Entonces vamos a compararlo, por ejemplo, contra un lanzamiento de moneda que es injusto. Es decir, con un lanzamiento de moneda que está sesgado. Sesgado para que el sello tenga un 90% de probabilidad de ocurrir comparado a la cara de la moneda.
¿sí? Es decir, que si yo lanzo mi moneda, es más probable que salga sello a que salga cara, con un 90% de probabilidad. Si yo calculo ahora la entropía de información que hay para ese lanzamiento de moneda, nuevamente yo me baso acá en mi definición, a esto también le vuelve a faltar aquí un menos antes, se me olvidó, y al hacer eso, entonces tenemos aquí probabilidad que salga cara por el log 2 de la probabilidad de cara, probabilidad de sello por el log 2 de la probabilidad de sello. Y eso me da a mí entonces el logaritmo, el valor esperado de la información perdida, o la entropía de información, me da mi 0.47. Y ahora yo sí puedo decir qué pasa con ese lanzamiento cuando la moneda que estoy utilizando es una moneda justa, es decir, que la probabilidad sea 0.505 para cara o sello, o mi moneda injusta que está sesgada a salir preponderantemente sello. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que la entropía del primer caso es mayor que la entropía del segundo caso. Por lo tanto, el primer caso tiene mayor incertidumbre que el segundo caso, ¿sí? Entonces, allí es donde entra a jugar un papel determinante el concepto de entropía de información. Porque yo, al calcular las entropías de esta manera, y calcular la entropía de diferentes digamos, arreglos o de situaciones que yo estoy interesado en evaluar, yo puedo saber qué situación tiene o genera mayor incertidumbre que otra, ¿sí? Entonces, por qué el primer caso tiene mayor incertidumbre? Bueno, como el dado tiene, la moneda tiene la misma probabilidad de salir cara o sello, yo tengo mucha incerteza porque yo no sé o yo estoy seguro de que si yo lanzo una moneda no va a haber ningún tipo de inclinación o sesgo para que se vaya hacia cara o hacia sello, sino que yo tenga la misma probabilidad de ocurrencia cara o sello. En el segundo caso no, porque en el segundo caso hay menos incertidumbre porque yo tengo más seguridad de que va a salir sello, de que va a salir cara. Entonces, como yo tengo más seguridad de que va a salir sello, entonces yo sé que ese sistema tiene menos incertidumbre y por lo tanto tiene menor entropía. ¿Sí? Entonces la entropía es un concepto muy importante y esta entropía es entropía de información. Para los mecánicos no es entropía que uno ve en termodinámica, sino es una entropía de información. Esto me dice a mí la incertidumbre que yo tengo en un sistema. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver eh, cómo me como yo esto y para qué me sirve este concepto de entropía de información. Bueno, y aquí tengo que irme yo un poco más arriba a este gráfico que en sus apuntes está un poquito con más, o sea, tiene más información allí, ¿no? Aquí está un poco más limpio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un valor conocido, mu, y un valor conocido, sigma. Es decir, un valor conocido para la media de una variable y para la desviación de una variable. Vamos a suponer que nosotros hablamos de módulo de elasticidad. Yo tengo el módulo de elasticidad de barras de fierros, o de fierros en general, que corresponde a un acero, no sé, qué sé yo, un 1040, cualquier cosa. Y, y el fabricante me dice, mira, Rafael, yo te doy a ti yo hice pruebas de módulo de elasticidad y yo te doy este valor medio y esta desviación estándar de acá. Entonces yo digo, perfecto, gracias por darme esos datos. Yo entonces me voy para mi casa y yo digo, listo, voy a hacer ahora voy a propagar las incertidumbres que hay en el módulo de elasticidad sobre mi diseño estructural. Entonces yo digo, bueno, ¿con qué función de densidad de probabilidad tengo que modelar o tengo que colocarle yo a mi módulo de elasticidad, ¿sí? A mi módulo de elasticidad, para que tenga ese valor medio que me dice el fabricante y esa desviación que me dice a mí el fabricante. Entonces allí empieza el problema, porque yo digo, bueno, puedo tener un gaussiano, entonces el gaussiano va a ser algo así. Y ese gaussiano, pues va a cumplir con ese valor medio que me da el fabricante y con esa desviación estándar que me da el fabricante. Pero yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué gaussiano? Prefiero colocarle, prefiero colocarle entonces una,
una distribución que sea uniforme, cuyo valor medio es el mismo que me da el fabricante y cuya desviación estándar es la que me da el fabricante. Pero yo también puedo tener una distribución que se conoce como de Bernoulli, que es una distribución que tiene entonces un pic acá y que tiene aquí entonces otro pic acá. Y tiene entonces el valor medio que me da el fabricante y tiene la media, la desviación que me da el fabricante y el valor medio que me da el fabricante. Entonces, yo tengo que seleccionar cuál es la función de densidad de probabilidad que voy a utilizar en mi propagación de incertidumbre. Y para hacer eso, yo tengo que apelar a un análisis de entropía, porque yo tengo ahora que basándome en la entropía de, por ejemplo, esas tres funciones que están acá, que sería este PDF rojo, el verde y el amarillo, espero que no haya ningún daltónico acá en la clase, pero bueno, sería un gaussiano, una distribución uniforme y una distribución binomial, que de Bernoulli se le conoce. Yo puedo entonces hacer, ¿verdad? Encontrar la entropía para la función 1, para la función 2, es decir, para el PDF2 y para el PDF3, y ver cuál es la entropía que a mí me da, ¿verdad? Esas tres funciones de densidad de probabilidad, y voy a seleccionar entonces la función de densidad de probabilidad que tenga la mayor entropía. ¿Por qué la mayor entropía? Porque voy a seleccionar la que tiene mayor incertidumbre. Entonces, cuando yo selecciono la función de densidad de probabilidad que cumple la máxima entropía de información, yo estoy incluyendo el PDF que me tiene a mí o que me introduce la mayor incertidumbre en mi problema. Y eso es usualmente seleccionado de esa manera para tomar en cuenta el peor escenario posible, es decir, el escenario más adverso. Entonces, para seleccionar el escenario más adverso, el escenario más adverso es el escenario que introduce la mayor cantidad de incertidumbre dada la información que yo tengo. Entonces, si la información que yo tengo es valor medio y desviación estándar, nada más, la selección de la función de densidad de probabilidad se hace cumpliendo algo que se conoce como el principio de máxima entropía. De hecho, está aquí, ¿sí? Máxima entropía. Entonces, el principio de máxima entropía me dice que yo, como ingeniero, tengo que seleccionar la función de densidad de probabilidad que tiene la mayor entropía. ¿Por qué? Porque es la que introduce en mi problema la mayor incertidumbre. Y la mayor incertidumbre se transforma en un escenario más adverso desde el punto de vista ingenieril. Entonces, cuando yo tengo estas tres funciones de densidad de probabilidad, yo sé que la línea roja o la función roja, que es un gaussiano, es la función que tiene la mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque es la que abarca la mayor cantidad de escenarios posibles de x, de la variable x. ¿Sí? Si ustedes ven la función amarilla o está acá, vamos a colocar, no se ve, ¿no? La función amarilla o está acá o está acá. ¿Sí? ¿Sí? O es uno o el otro. En cambio, la función verde, bueno, la función verde yo sé que el resultado de x va a estar acotado aquí, va a estar acá adentro. Por fuera de esos dos valores, yo no voy a tener posibilidad de tener mi valor de x. Entonces, sigue siendo acotado. Digamos que esa función de densidad de probabilidad verde tiene más incertidumbre que la amarilla, es decir, tiene más entropía que la amarilla, pero la roja tiene aún muchísima más entropía, porque la base de la función roja abarca un rango de x mucho más amplio que la de la función verde y que la de la función amarilla. Entonces, la función roja tiene muchísima más entropía de información. Entonces, cuando yo tengo que seleccionar qué función de densidad de probabilidad voy a utilizar para modelar una variable, por ejemplo, un módulo de elasticidad, yo me tengo que preguntar cuál es la información que yo tengo, por ejemplo, valores medios y desviaciones estándar, y después hacer un barrido con un montón de funciones de densidad de probabilidad que cumplan con esa media, que cumplan con esa desviación, y seleccionar la función de densidad de probabilidad que tenga la mayor entropía. Si ustedes hacen eso, yo les puedo
decir, acá no se los voy a demostrar, pero yo les puedo decir que cuando uno conoce el valor medio y la desviación estándar de cualquier variable, si yo conozco estos dos valores, la función de densidad de probabilidad que tiene la máxima entropía, se puede demostrar, es un gaussiano. Entonces, una función gaussiana es la función que tiene la máxima entropía de información si yo tengo información de la media y de la desviación estándar. Si yo nada más tengo información del valor medio, la función de densidad de probabilidad que maximiza la entropía es una función uniforme. ¿Sí? Desde menos infinito más infinito, uniforme completo. Entonces esto lo tenemos que tener, esto lo tenemos que tener claro, porque efectivamente, cuando uno argumenta por qué yo selecciono funciones de densidad de probabilidad gaussianas, la argumentación que está detrás es extremadamente sólida, porque yo digo, bueno, yo me baso en que yo conozco el valor medio y la desviación estándar, y basándome en eso yo puedo demostrar matemáticamente que la mayor cantidad de incertidumbres que yo estoy colocando en mi sistema es colocar una función gaussiana. ¿Sí? Entonces, el hecho de colocar una función cuya entropía de información sea máxima, lo que está haciendo es que desde el punto de vista ingenieril está abarcando la mayor cantidad de escenarios posibles. Entonces, desde un punto de vista ingenieril, es el peor escenario o es el escenario más conservador que yo puedo tomar. Entonces, siempre el escenario más conservador es asumir que mi variable es gaussiana. Cualquier otra función de densidad de probabilidad para describir unas variables va a tener entonces menos incertidumbre asociada que la incertidumbre que está asociada a una función gaussiana. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto a lo mejor puede ser medio raro, eso puede sonar así como trabalengua, pero es lo que nosotros tenemos que responder cuando nosotros nos preguntan, ¿pero por qué usted seleccionó una función de densidad de probabilidad gaussiana para el módulo de elasticidad? Entonces ustedes tienen que responder, yo estoy asumiendo que conozco valor medio y la desviación estándar, y basándome en el principio de máxima entropía de información, la función de densidad de probabilidad gaussiana es la que me introduce a mí la mayor cantidad de incertidumbres, por lo tanto es el peor escenario posible desde el punto de vista ingenieril. ¿Sí? Es el escenario más conservador. Ese es el argumento que yo tengo que decir siempre que vaya a colocar o vaya a utilizar una función gaussiana para propagar incertidumbres sobre una variable. Yo no sé si esto queda ahí más o menos claro. Antes que podamos terminar acá, efectivamente hay un script que yo subí, ¿verdad? Que es una cosa muy sencilla de MATLAB. Ese script, voy a pasar a compartir el MATLAB acá. Ya un segundito. Ok, ahora sí. Curso de incertidumbre, capítulo 3. Entropía. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a chequear que yo esté compartiendo el desktop, sí. Aquí lo que tenemos entonces es un script, donde en ese script simplemente lo que estamos es teniendo tres funciones de densidad de probabilidad, la primera con una media de 4, con un sigma, una desviación estándar de 1. Esta función que está acá es la función que nos grafica esa función de densidad de probabilidad. La segunda densidad de probabilidad tiene una media de 8, una desviación de 2, y la tercera tiene una media de 4 y una desviación de 0,1. Si nosotros corremos y graficamos acá en esta sección del script, nos damos cuenta entonces que son tres funciones gaussianas lo que estamos graficando, el PDF1, el 2, el 3. Si ven, el PDF1 es la azul, ¿sí?
está ya acotado como entre 0 y llega como hasta más o menos, ahí puede ser un 7,5. La roja va como desde un 0 hasta casi un 15, y la amarilla, que es la tercera, es súper angosta. Entonces, si nosotros tuviésemos que apostar aquí cuál es la función de densidad de probabilidad que tiene menor entropía, yo de frente puedo decir que es la amarilla, es decir, la 3. ¿Por qué? Porque es la que permite menos variabilidad de la variable x. ¿Sí? Recuerden, la variabilidad sería el ancho de la base de esa, o digamos el soporte de la función gaussiana que está allí. ¿Sí? Es el soporte más pequeño. Y después entonces yo pudiera decir que a lo mejor la función roja, que es la que tiene, digamos, la base más ancha, esa sería la función de densidad de probabilidad que tiene la mayor entropía. Entonces, ¿cómo se calcula la entropía? Simplemente resolviendo la integral que ustedes tienen allí. Esa integral se resuelve definiendo el integrando de la integral. Ahí tenemos que es el P1 de x por el log 2, porque es de base 2 de la función de densidad de probabilidad 1. Lo mismo para las tres funciones de densidad de probabilidad. Y efectivamente, entonces, ustedes aquí tienen del lado derecho los valores respectivos de las entropías. Entonces ven que el H3, es decir, la función de densidad de probabilidad 3, es la que tiene la menor entropía, por lo tanto es la que tiene menor incertidumbre, y la función de densidad de probabilidad 2 es la que tiene entonces, que es la roja, es la que tiene mayor entropía, es decir, la que tiene mayor incertidumbre. Entonces, de esas tres funciones de densidad de probabilidad, la función 2 es la función que yo digo que tiene mayor incertidumbre. ¿Sí? Entonces voy a volver ahora a las notas que tengo yo acá. Al final, solamente para cerrar diciendo, y con esto cerramos casi a la hora, pues con esto podemos cerrar diciendo entonces que aquí, perdón, recapitulando un poco, que entonces el valor esperado o digamos, la entropía de información formalmente se define como el valor esperado de la información perdida de una variable. Y que en términos, digamos, más coloquiales o, digamos, más ingenieriles, yo puedo decir que la entropía es una medida de la incertidumbre que hay en una variable. Mucha entropía, mucha incertidumbre; poca entropía, poca incertidumbre. Entonces existe también un concepto que se conoce como entropía relativa, también se conoce como divergencia, o también se conoce como la distancia de Kullback-Leibler. Es lo mismo, estas tres cosas que están acá son lo mismo: entropía relativa, divergencia o la distancia de Kullback-Leibler. También le dicen la divergencia de Kullback-Leibler, pero también se le conoce como distancia. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir esta entropía relativa? Esta entropía relativa lo que me dice es que yo tengo una información perdida de una variable, y yo ahora voy a introducir información en mi problema, y ahora yo tengo una nueva información perdida de la variable. ¿Sí? Y yo lo que quiero ver es cuál es el efecto que hay de introducir esa nueva información, que sería ese valor de i, cuál es el efecto de introducir i en la información total que yo estoy teniendo. Entonces, como yo estoy restando estas dos informaciones, yo puedo decir que esa resta es la información que yo gano al introducir i. Y yo puedo sacar entonces el valor esperado. Entonces, el valor esperado de esa diferencia de informaciones, es decir, la información de x y la información de x, una vez que yo conozco y, yo puedo decir que la entropía relativa se define entonces como la información, el valor esperado de la información que yo gano al introducir una nueva información y. ¿Sí? Entonces, la entropía relativa es la información ganada cuando yo introduzco una modificación sobre mi variable, o introduzco información sobre mi variable. Y se expresa entonces de esta forma para una variable discreta, de esta forma para una variable continua. ¿Sí? Y eso es todo. En este curso no lo vamos a utilizar mucho, el concepto de información relativa o de entropía relativa,
pero se utiliza mucho en un contexto de Machine Learning, ¿sí? Entonces, yo decidí colocarlo porque en un contexto de Machine Learning y como esto es un tema que está muy de moda, es sumamente utilizado, ¿sí? Tal vez más adelante podemos darle alguna utilidad a esto. Pero lo importante de lo que yo les quería transmitir hoy es esto que está acá arriba, ¿sí? Es que la entropía de información es un concepto excesivamente potente porque es el argumento que yo tengo para poder seleccionar el modelo probabilístico, es decir, la función de densidad de probabilidad, el PDF que yo voy a utilizar sobre una variable específica. Entonces, eso siempre debería ser así. Básicamente, paper que ustedes lean, que es de propagación de incertidumbre, que dice que la incertidumbre, no sé, de la densidad del agua la van a tomar en cuenta como un gaussiano, ellos les tienen que decir por qué lo están asumiendo gaussiano, ¿sí? Y eso implícitamente lo que están diciendo es que conocen el valor medio y la desviación estándar, y que están tomando el peor escenario posible. Es decir, el que introduce la mayor cantidad de variabilidad o de incertidumbre. Entonces, bueno, ojalá les haya quedado esto a lo mejor un poquito claro lo que es la película, lo que son, digamos, los conceptos fundamentales, para que podamos ir entendiendo cómo argumentar cuando nos digan por qué yo decidí seleccionar una densidad gaussiana para cierta variable, ¿sí? Vamos entonces a dejar la clase hasta acá, ya que son las 4 para respetar un poco el horario. Si tienen preguntas, entonces las podemos responder. O si no hay preguntas, ¿todo claro? ¿Más claro que el agua? ¿Sí? No veo. Sí, todo claro. ¿Sí? Ok, no veo el chat acá, perdón, lo había cerrado, no había nada. Perfecto, entonces cerramos entonces la clase hoy. Perdón por el retraso, pero bueno, son cosas que me imagino que suceden con este colapso de redes y de internet, todo el mundo utilizando y dando clases virtuales online. Nos vemos entonces el día martes. Se me ha olvidado correr la tarea, pero recuerden, la tarea no la podemos entregar esta semana, entonces no sé, lo vamos a correr, no sé, para el miércoles puede ser de la semana que viene. Tengo que hacerlo ahora en la plataforma de cursos. Y bueno, entonces nos veríamos el día martes y quedo atento a cualquier comentario que puedan tener a posterior. Entonces nos vemos si no hay más preguntas. Perfecto, no hay más preguntas. Nos vemos entonces el día martes. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias.